y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas. Está con nosotros Hernán Paredes. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Un placer estar con todos ustedes aquí, de verdad que sí. Hernán, que es experto en más de un tema, según hemos establecido aquí, ¿verdad? Hernán, tú vienes a hablar hoy de factores de riesgo relacionados a los siniestros viales, es decir, a los accidentes. ¿Cuáles son estos? Mira, primero hay que partir porque los accidentes de tránsito son un problema de salud pública. Más de 1.35 millones de personas mueren al año anualmente en el mundo. Y es por esto que tenemos que conocer los factores de riesgo que te lo producen. En el programa pasado hablamos de los factores generales que te producen los accidentes de tránsito, que son factor humano, factor vehículo y factor vía. Y decíamos que entre un 70 y un 92% son producidos por el factor humano, inobservancias, errores de la gente, etcétera. El tema del factor vía te produce entre un 15 y un 30% de los accidentes y el factor vehículo entre un 5 y un 10%. Probablemente en República Dominicana este factor vehículo es más alto porque nunca hemos tenido un sistema de inspección técnica vehicular, aunque se empezaron a dar los primeros pasos con la aprobación de un reglamento en el año 2019 antes de la pandemia y hemos visto que se ha retomado este tema, además con la asesoría del gobierno de Costa Rica, que tiene bastante tiempo en esto. Pero estos son los factores generales. En el enfoque tradicional, el estudio científico de los accidentes de tránsito. Si nos vamos al estudio más moderno de los siniestros viales, podemos hablar del enfoque de movilidad segura, donde se parte, países como Suecia, que están más adelantados, ellos parten de una visión cero, que no deben haber accidentes de tránsito, con sus consecuencias en términos de muertes y heridos. Entonces ellos parten porque admitamos de que el ser humano no es infalible, por tanto va a cometer errores. Y los que diseñan carreteras y vehículos tienen que tomar en cuenta esto. Por eso ustedes ven ahora que hay vehículos que incluso detectan si tú te estás durmiendo. Claro. Y no solo te despierta, sino que manda una alerta. Y te da un jalón el guía. A una central. Perfectamente. Bueno, ni siquiera es solamente si te estás durmiendo. Si tienes muchas horas conduciendo, sí, te manda a beber un café. Sí, mi carro me pone un café. O si tú te distraes un poquito y te sale de la raya, te jala el guía. Pero tu carro es muy simpático. Mi carro es terrible. Me manda a beber café. Bueno, en ese sentido, cuando pasamos entonces a los factores específicos que te producen los accidentes de tránsito, encontramos cosas tan brutales como la velocidad, que cualquier experto en la materia te va a decir que es el factor de riesgo que más incide. ¿Por qué? Señores, la energía cinética que se libera cuando un objeto en movimiento colisiona con otro. La fórmula, si la recordamos del bachillerato de la universidad, la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Es una función exponencial. Por esto, la mayoría de personas, ciclistas o peatones que son atropellados a 30 kilómetros por hora o menos, sobreviven. Sin embargo, si es atropellado a 50 kilómetros por hora, tiene un 80% de morir. Eso en cuanto a la velocidad. Tenemos otros factores de riesgo, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad, que la gente tiene que entenderlo. Cuando un DGCET te multa por no tener cinturón de seguridad, lo que está tratando es salvarte la vida, porque usar el cinturón de seguridad aumenta entre un 40 y un 50% la probabilidad de no sufrir una lesión grave o muerte ante un siniestro vial. Igual el casco protector en los motores, ese es otro factor de riesgo. Te reduce en un 39% la probabilidad de muerte. Más del 80% de las muertes de motociclistas se producen por fracturas craneales, cráneoencefálicas, dicen los médicos. Los motores, en el caso de los motoristas, tienen que usar los dos. Aquí se claro, muy buena observación. Ese es un ejemplo de que no estamos conscientes aquí sobre los factores de riesgo en República Dominicana, porque te multan al conductor del motor si no lleva el casco, pero el pasajero no. Es como si el pasajero no importara. Es una cosa insospechable. Otro factor de riesgo. Quiero saber de la combinación del alcohol con la distracción y el celular. Háblame de eso, porque a la gente le encanta ir con el celular. Tú combinaste ahí las ya dos cosas. La muerte. Sí, para eso mismo, porque muerte. El celular, Mira, ¿qué tanto? Porque va. Mira, el alcohol tiene el siguiente. Una cerveza no hace nada, es lo que dicen. Así que yo manejo mejor. No. Una sola cerveza ya te afecta a tu sistema. Ahora, la ley lo que busca es que tú tengas un máximo de alcohol en tu sistema. Es lo que busca la ley. Ahora, ¿cuál
¿cuál particularidad tiene el alcohol? Que al tiempo que reduce tu capacidad, te hace creer que tienes más de la que tenías. Pequeño dato. Por eso no tomamos un trago y ya queremos hablar con el mujerón que está ahí, pero no creemos ya que... ¿Verdad? Ese es el problema del alcohol. Entonces... te crees superhombre. Claro, y por eso la necesidad de volver a establecer los puntos de revisión de alcoholemia en República Dominicana de una manera educativa. Miren, esto de los factores de riesgo también, la fiscalización, la DGCET debería ser la fiscalización en base a una estrategia científica, no meladaganariamente. Es decir, la DGCET tiene que definir un plan. ¿Cuáles son los factores de riesgo que más inciden en los accidentes de tránsito en República Dominicana? Y para eso tiene que basarse en estadísticas. Uno de los problemas que hemos tenido tradicionalmente en República Dominicana y en muchos países de la región es la calidad de las estadísticas. Afortunadamente, aquí se ha trabajado bastante en eso a partir del año 2017 con la creación de un observatorio permanente de seguridad vial. Pero todavía falta que las instituciones que levantan la información lo hagan con más precisión. Porque cada vez que ocurre un accidente de tránsito, tiene que hacer un levantamiento científico del mismo para determinar por qué ocurrió. Y eso implica tomar datos sobre los factores de riesgo. Es decir, ahora mismo si quisiéramos saber de las más de 3.000 muertes al año que se producen, cuántas fueron por consumo de alcohol o dónde estuvo involucrado el alcohol, dónde estuvo involucrado el uso del cinturón, no tenemos forma. Y eso es muy importante para saberlo, porque ustedes saben que toda política pública tiene que basarse en datos objetivos y el método científico, porque los recursos no son ilimitados, por lo tanto tú tienes que apuntarle a esas áreas críticas donde tú puedes, digamos, hacer la diferencia. Es decir, yo lo que quisiera con este tema hoy es que la gente entienda que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Cuando nos ponemos el cinturón, quizás estamos pensando en que no nos pongan una multa, no estamos pensando en que nos puede salvar la vida. Ahí está el punto. Porque no la razón detrás de, porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿por qué tú no te pones el cinturón? Ya la razón ni siquiera es porque no es cool, porque la gente me va a relajar. Es para no arrugarse. O sea, tú prefieres tener un accidente y no tener protección que llegar arrugado a un lugar. Es lamentable, pero es así. Otra cuestión que quisiera, a ver si nos da tiempo de tratar, son los elementos de seguridad pasiva y activa en vehículos de motor. ¿Cuáles son? Bueno, todos sirven para evitar accidentes o mitigar el daño de esto cuando ocurra. Claro. Los elementos de seguridad pasiva son los elementos que actúan cuando ocurre un accidente de tránsito, como el cinturón de seguridad. Se activa cuando tú tienes el accidente. Los airbags del vehículo. El reposacabezas, que la gente cree que es para tú de confort. No, eso es para evitar el latigazo cervical. Este efecto cuando tú mueves rápidamente el cuello, que le ha jodido la columna a muchísima gente. Algo tan sencillo como eso. Y los elementos de seguridad activa son los que constantemente están funcionando para evitar que se produzca un accidente de tránsito, como el sistema de frenado, el sistema de dirección del vehículo, que incluso los vehículos actuales como el tuyo, digamos, endurecen el sistema de dirección a mayor velocidad para evitar un accidente de tránsito. Y así sucesivamente. Los conductores tienen que estar al día en el estado de estos elementos de seguridad activa y pasiva en los vehículos de motor, pero sobre todo estar conscientes que estos factores de riesgo que estoy hablando deben de conocerse para poder evitar la muerte o lesión grave. Aun cuando en lugares se ha demostrado que tienen una infraestructura vial digna, ¿verdad?, de transitar, porque aquí en República Dominicana sabemos que tenemos grandes deficiencias en infraestructura vial, pero en los lugares donde la infraestructura vial está pensada debidamente para ser utilizada por seres humanos imperfectos, como ya establecimos, aun cuando los chequeos de rutina se cumplen en esos lugares, el principal factor de los accidentes sigue siendo el factor humano, siguen siendo los seres humanos y su distracción o su falta de conocimiento, su falta de experiencia. Entonces, ¿qué tú les recomiendas a esas personas que nos escuchan, que han entendido que para manejar tienen que tener una mano en el guía y la otra en el celular, que han entendido que cuando están en los tapones pueden ponerse a llamar, a trabajar, a hacer cualquier cosa, menos atender a lo que está pasando en la calle, porque esa es la nueva dinámica? Tú, cuando andas en la calle, si miras hacia los lados, te darás cuenta de que todo el mundo está chateando, y el que no está escuchando sabe que lo está haciendo ahora mismo. Entonces, al final, culpamos a los AME, culpamos a la legislación, culpamos a las calles, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para evitarlo? Así es, así mismo es. Mira, un segundo que tú te distraigas conduciendo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Hablando de los factores de riesgo, el celular es el mayor distractor ahora mismo que te produce accidentes de tránsito, con muertes y heridos. ¿Qué yo le diría a esas personas? Bueno, tu vida vale más que tú estar viendo esa foto en Instagram, ese like, esos views. Respondiendo ese mensaje. Redes sociales, exactamente, que puede esperar. Señores, aquí yo creo que lo dije la vez pasada, se calculó en el 2003 el costo de las muertes por accidente de tránsito en 2.21% del Producto Interno Bruto. Eso es más de 150 mil millones de pesos, solo las muertes, sin mencionar heridos y daños materiales. Es decir, no vale la pena revisar ese mensaje. Eso puede esperar a que usted llegue o estaciónese a un lado de la vía. Yo lo hago. Yo hago eso y me han parado. Hay policías que me han parado porque me ven y le digo yo, comando, estoy respondiendo teléfono porque uno no puede. Ah, sí. No, porque como uno no puede decir un cargo que no es tu policía o lo que sea, pues se ofenden. Yo le digo a tu comando, estoy respondiendo al celular. Ah, no, era por si le pasaba algo. Y obviamente, pero a ti te dan asistencia vial todavía buena. No, pero parece que viajas en el tiempo. Pero algo que uno no puede tampoco olvidar es que a veces uno dice los tapones, un parque vehicular demasiado grande, entran vehículos y no salen, pero también lo que pasa en el tránsito, cuando usted se detiene y no adelanta y el semáforo está en verde, todo eso se replica kilómetros atrás de usted, entonces usted está influyendo negativamente a que ese tapón del que usted tanto se queja se postergue. Usted cree que ganó 10 segundos y le hizo perder al resto 15 minutos. Exactamente. Eso es así. Otro tema sobre la velocidad, finalmente, es que vamos a respetar los límites de velocidad. Por ejemplo, en República Dominicana, el límite de velocidad en zona escolar es de 20 kilómetros por hora. Pero vaya a cualquier colegio o escuela. No. Ahora, eso tiene una razón científica, lo que yo explicaba. Después de 30 kilómetros por hora, la tolerancia del cuerpo humano al impacto se pierde. Por lo que hablaba de la energía cinética. Muchísimas gracias, Hernán, de verdad. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo, darte seguimiento? Síganme en las redes como Hernán Dimitri, con B al final, y estamos todos los días en Voz Vespertina, de lunes a viernes, por Voz Media Network, de 5 a 6 de la tarde. Ya saben, señores, muchísimas gracias, Hernán, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere. Hasta aquí